Buenos días, tardes o noches respectivamente de la hora que lo estén viendo. Bueno, a continuación voy a realizar la presentación de la exposición de mi tesis, de mi artículo de opinión. Bueno, yo escogí el tema de alimentos transgénicos. Entonces, pues para empezar en un contexto, pues de historia podemos decir que la modificación en alimentos se viene haciendo desde muchísimos años atrás, décadas, incluso siglos, en el cual el ser humano siempre ha buscado, por medio de reproducción en las plantas, mejorar el fruto o mejorar la verdura, por así decirlo, pero pues ha sido en modo de reproducción entre especies parentales, por así decirlo. También encontramos que a finales de la Segunda Guerra Mundial encontramos lo que se denominó la Revolución Verde, que fue esta revolución con los plaguicidas, todos estos insecticidas que salieron al mercado por grandes empresas como lo es Monsanto, que bueno, entonces pues como que se crea esa nueva revolución en la agricultura, esa nueva forma de producir más para un mundo donde estamos en una creciente expansión de la humanidad. Encontramos que en México, creo que en el año 1945 más o menos, empiezan a estudiar un nuevo método para mejorar el trigo, hacer un trigo más resistente, más capacitado pues para los climas y pues todo esto. Encontramos también que ya se empiezan a generar todos estos estudios de genética, en donde el primer organismo como tal vivo modificado genéticamente lo encontramos en 1973. Era un organismo unicelular, entonces era algo como lo primero. Ya después al año siguiente, en 1974, ya pues empieza a haber avances más amplios como la introducción de ingeniería genética en una rata, que pues esto causó toda una revolución ya porque se empezó a generar cultivos mucho más fuertes, más capacitados para resistir ciertas cosas como los plaguicidas, que pues en este caso encontramos que la misma empresa Monsanto, que es la multinacional de los plaguicidas, fue la misma que emprendió este proyecto de las plantas genéticas, que se empezó como tal lo que viene siendo en el maíz, donde se mejoró genéticamente el maíz en dos aspectos. En un lado encontramos los aspectos donde la planta era resistente a los plaguicidas, o sea, puedes botarle plaguicidas por encima todo el que quiera y la planta no va a sufrir ningún daño. ¿Sí? Es en primer lugar que eso lo generó Monsanto y a la hora de ver le genera más beneficio a Monsanto, pues porque Monsanto es la misma que fabricaba muchos de esos plaguicidas, vaya. Entonces, encontramos el segundo grupo, que es donde modificamos la planta como tal, el maíz lo modificaban, por lo general maíz, donde el mismo maíz genera su propio químico, su propio insecticida, por así decirlo, en donde estos bichitos van, comen del maíz y al morder, adquieren el plaguicida o el veneno que brota de la planta como tal, haciendo que los bichos mueran. Bueno, entrando en contexto en esto, yo mi tesis la basé en la idea fundamental de que estoy en contra de estos procedimientos por diferentes motivos. ¿Por qué? El maíz. En ese contexto de las investigaciones realizadas se encontraron que el maíz que generaba su propio insecticida como tal no estaba acabando como tal solo los insectos que venían allá a la planta, sino que estaban acabando con todos los otros insectos en general.
Entonces encontramos que se estaban muriendo abejas, otros tipos otros tipos de insectos. También encontramos el caso de una problemática que hubo con la mariposa monarca, donde las orugas monarca estaban siendo afectadas por este tipo de cosas. En el ámbito donde podemos regar y regar plaguicidas y la planta como tal no se afecta, pues encontramos que hay mucha más contaminación, encontramos que estos químicos lo único que hacen es perjudicar más el medio ambiente como tal, y pues encontramos que al final de cuentas todos estos procedimientos se están generando es un interés económico y no un interés general por acabar la hambruna o generar nuevas formas de, de cultivos para países subdesarrollados. Que la máscara, por así decirlo, o la cara bonita que le muestran es vamos a acabar con la hambruna, vamos a acabar con pero pues está siendo utilizada para fines muy diferentes, y también desde la perspectiva ética y moral creo que estamos siendo una especie antinatural, como lo planteo en mi tesis y como lo voy a plantear en el video, en el título: alimentos transgénicos, evolución antinatural. ¿Por qué? Porque estamos viendo la integración de genes de especies totalmente opuestas. Estamos viendo que genes de un pescado lo pasamos a una planta, que genes de un animal lo pasamos a una planta, genes de planta la pasamos a un animal, genes de un pescado lo pasamos a un burro, por así decirlo, que es lo que estamos viendo hoy en día con tantas controversias que están generando alrededor de este tema. Entonces creo que hay mucho de qué hablar para el video tan corto que tengo permitido realizar, en el cual creo que se deben abordar temas muy importantes y éticos, porque estamos cambiando drásticamente la naturaleza y la evolución de la misma. Es decir, estamos haciendo cosas que ni la misma naturaleza en su evolución hubiera hecho, que es mezclar genes de un animal con genes de una planta, o genes de una planta con genes de un ser humano, o lo que estamos viendo hoy en día, que es una locura completa. Entonces creo yo que es algo muy delicado, por lo cual estoy totalmente en contra, porque hemos visto muchísimas formas de generar agricultura, de generar alimentos sin necesidad de realizar estos cambios tan abruptos que el ser humano realiza, y que a fin de cuentas solo están generando es un beneficio económico para empresas multinacionales. En este contexto, y como lo digo al final de mi tesis, pues no creo que estamos viendo la perspectiva mal. Estamos cambiando la naturaleza por mejorar la agricultura, cuando deberíamos de cambiar la agricultura para mejorar la alimentación. Entonces, hoy en día hay varios estudios que incluso creo que deberían de tener más relevancia, como lo son estos cultivos de algas. Estamos viendo también cultivos verticales, que nos permite generar un espacio más amplio de cultivos sin necesidad de expandirnos y ocupar tanto terreno verde y natural del planeta. Entonces creo que hay diferentes temas que se deben abordar. También toco en mi tesis el tema sobre el salmón modificado, que crece expansivamente más que su contraparte, y que pues según los estudios o las teorías que sacan los científicos puede ser algo muy perjudicial, donde un pez de estos llegue a salir al mar, por ejemplo, por diferentes motivos que pues explico en la tesis como tal. También quiero tocar un punto importante, y es que todo esto ha generado una evolución tan grande que al principio era costosa. Hoy en día estamos en un proceso más delicado, que es con la aparición del CRISPR-Cas9, que permite cortar un espacio perfecto de el ADN de un gen y pasarlo a otro lado. Estamos viendo cosas muy controversiales en este momento, como en España, que digamos
ya se puede hacer que por medio de estos procesos la mujer diga quiero tener gemelos y le hagan un proceso genético y tenga gemelos. O que diga quiero que mi hijo salga con los ojos azules, un proceso genético y sale con los ojos azules. Entonces creo que la tecnología, la evolución tecnológica se está desviando del tema central de lo que quería ser verdaderamente abordado y se está yendo por lugares menos coherentes para la humanidad y en su evolución y en su ética y en su moral, que pues creo que todo esto genera un dilema muy importante que debe dialogarse bastante, pero que es algo imposible de retroceder. Entonces, con esto doy finalizada la exposición de la explicación de mi tesis, de mi artículo de opinión, en donde estoy en contra de todos estos procesos y donde creo que hay mejores formas de solucionar las cosas. No siempre la ciencia puede hacer mejor las cosas. Entonces, como finalizado, doy muchísimas gracias y pues nada, queda muchísimo por investigar, muchísimo para analizar, muchas cosas que discutir. Muchísimas gracias y hasta un próximo video.